Hasta que no me van fer la mamografia, jo me'n vaig anar a casa meva tranquil·lament, una mamografia rutinària, i l'endemà em diuen que tinc que fer-me una ecografia, que han vist algú i que s'ha de fer una ecografia. I llavors em diuen, mira, tens de fer una biòpsia perquè hem trobat 2 voltets i s'han de diagnosticar. Ja m'envien a la unitat de mama per ja fer una visita amb l'oncòloga, amb la cirurgiana, i llavors em diuen que m'han d'operar, que són molt petitonets però que s'han de treure. I després de l'operació, el tractament, vaig estar en quimio, en ràdio, i ara mateix estic amb pastilles de quimio. Quan t'adonen la notícia penses que no et tocarà mai a tu i quan te toca, la veritat és que és fotut. Penso que el millor que hi ha és participar, perquè és una cosa que si es pot prevenir amb temps, que és millor visitar-se, fer-se les proves i que no costa i que tampoc la gent diu fa mal, no fa mal. Perquè d'aquesta manera, si hi ha algú, t'ho troben. Si no fas cas a les cartes i potser, com jo, que no me vaig notar, hi estava, perquè jo no m'ho notava. Gràcies a la mamografia ho vam detectar, perquè això és una cosa que no és ninguna broma i contra abans es detecti millor. Los programas de cribado empezaron a raíz de que en los años 80 del siglo pasado se hicieron una serie de ensayos clínicos que demostraron que hacerse mamografías en mujeres sanas permitía identificar el cáncer de mama en estadios muy iniciales y con eso se reducía la mortalidad por la enfermedad. A raíz de aquello se pusieron ya en marcha pequeños programas y uno de los primeros se puso en marcha en la zona de Sant Feliu, Molins y El Papiol en 1992. Luego se fue extendiendo en otros programas por el territorio. En el año 2001 ya se decidió que se extendería a toda la población de Cataluña. En ese mismo momento, el ICO se hizo cargo del programa de cribado de cáncer de mama y empezó una prueba piloto del cribado de cáncer colorectal, que hace ahora 20 años. Y ahora, en 2021, el ICO empieza un programa piloto de cribado de càncer de cervix con autotoma. És molt important que la gent participi en els programes de cribatge, és a dir, programes de detecció precoç, perquè amb una simple prova podem detectar el càncer en estadis molt inicials i fins i tot, en el cas del cribatge de càncer colorectal, podem detectar una lesió abans que sigui un càncer. Bueno, yo hacía desde los 55 años que empecé este sistema y a los 63, un día, pues me salió sangre y al oncológico me llamaron y bueno, a poco tiempo fui al hospital de Belvitge y tenía un pequeño cáncer de colon casi indetectable, pero que me dijeron que quizás en un año, hoy, en estos momentos, ya no estaría aquí. Así de sencillo. Me hicieron una colonoscopia, me sacaron un tumor que tenía, que era benigno, pero detrás estaba el maligno. Y bueno, ni me enteré, la verdad, es decir, estuve una horita, más una horita y media en el quirófano y genial. Y hasta dentro de 3 años prácticamente, si no tiene ningún síntoma, pues tranquilo. Y la verdad que ya no he vuelto, en fin, estoy feliz. Y bueno, ahí estamos un poco para concienciar un poco a las demás personas de nuestra edad, de que no tengan miedo, que no duele, que no hace daño, que puede ser la vida, que puedes disfrutar de los nietos. Traes un tubito, vas al lavabo, lo untas un poquito, ¿no?, de las heces y tal, lo llevas a la farmacia, que está enfrente de casa, y nada, y te contestan en una semana, en 10 días. Y mira, esa semana o 10 días te puede salvar la vida. Pues el futuro de los programas pasa por
tres aspectos diferentes. De una parte, mejorar las pruebas que utilizamos para el diagnóstico precoz. Por ejemplo, en mama se está empezando a utilizar la mamografía 3D. Por otra parte, por ejemplo, en el cribado de cáncer de cérvix está cambiando el test, se emplea ya el test de determinación de papilomavirus, pero además la forma de administrarlo, que sería con autotoma. Otro aspecto a cambiar en el futuro seguramente será a los grupos de población que imitamos. Hasta ahora estamos imitando un grupo de edad y, sin embargo, la tendencia es a imitar por riesgo personal. La edad, los antecedentes personales, los antecedentes familiares conformarán el grupo de población a la que se le invitará a participar.